Marcos Martinón Torres. Realmente es un placer poder presentarlo, como siempre, pero quisiera decirles que le pedí que me mandara un currículum y me mandó 4 líneas, o sea que, en fin, ¿qué haremos los demás? Bueno, en todo caso, decir que ha tomado recientemente posesión de la cátedra Pitt Rivers de Ciencia Arqueológica en la Universidad de Cambridge, tras varios años liderando un grupo internacional de investigadores como catedrático de Ciencia Arqueológica en la University College London. Su trabajo se centra en el análisis científico de artefactos arqueológicos, buscando claves para investigar su manufactura, sus orígenes, sus dataciones, y ha trabajado en proyectos de investigación en Europa, América, Asia y África. Sus proyectos más destacados se centran hoy en el ejército de terracota de China y en el oro precolombino de Sudamérica. Es autor de más de 120 publicaciones, seguro que esto no está actualizado. Ha impartido charlas públicas en más de 20 países y quiero terminar diciendo solo una cosa que me molesta de Marcos Martinón Torres. Solo una. Pues se trata cuando estoy en casa viendo la televisión, los documentales de la 2, que estoy intentando dormir la siesta, y aparece el profesor, como dicen, profesor Martinón, ahí hablando en los documentales de la BBC. Entonces es el único momento que realmente digo, ay, ya está Marcos aquí. Pero bueno, quiero decir que además de su categoría profesional, es como persona realmente envidiable y, por lo tanto, como digo, es un orgullo y una satisfacción contar con él en el Comité Científico y, por supuesto, en esta conferencia inaugural a la que ya doy paso inmediatamente. Muchísimas gracias, Aurelia, por la presentación y disculpas por la intromisión en tu hogar. Autoridades, distinguido público, colegas, amigos, familia, muchísimas gracias por estar aquí y permítame que empiece pues, añadiendo mi agradecimiento a las instituciones que han hecho posible que estemos aquí hoy, en particular a la Diputación, a la Universidad de Santiago Campus de Lugo y, por supuesto, al Museo y la Red Museística, pero muy en particular, por supuesto, a la directora del Museo Provincial, Aurelia Balseiro, porque todos sabemos que ella es el motor que ha hecho posible que esto esté sucediendo. A una escala más personal también querría agradecer a mis colegas en el Comité Científico Organizador pues, por los momentos que compartimos organizando esto y compartiendo ideas. Y también, por supuesto, agradecerles el honor que me brindan con la oportunidad de ser quien ofrezca esta conferencia de apertura. Me van a permitir ahora que me tome un minuto para dirigirme en inglés a aquellos en la sala que quizá no entienden el español, también como deferencia a ellos. I'm going to take just 1 minute to thank you for your presence here. It means a lot to all of us, and I appreciate that today the proceedings are in Spanish without translation. And so I'm going to take just 1 minute to give you the quickest snapshot of what I'm going to try to present in the hope that you can then follow the pictures. Basically, I'm going to talk about the value of gold and the extent to which that's universal. And I'm going to start by looking at the origins of the myth of El Dorado. The origins are very well known to start at the period of contact when the Europeans arrived to Colombia in particular. And I'm going to use that as a starting point to look at the way in which those Colombian communities used, valued, and deposited gold, just to show that the way in which they understood gold had nothing to do with economics, nothing to do with ostentation, therefore nothing to do with what we think is our universal understanding of gold. I hope you like the pictures. En los próximos 2 días vamos a hablar mucho de oro. Y el oro es un tema que, por supuesto, nos interesa mucho a los investigadores, pero también es un material que nos interesa a todos, investigadores o no. Y en general, generalizando, podríamos decir que el oro tiene 2 usos o valores fundamentales. Uno de ellos, por supuesto, es el valor económico. Hoy por hoy todos sabemos que el oro es la mejor manera de acumular riqueza, de acumular dinero, y de ahí que todavía hoy las cámaras y bóvedas acorazadas de los bancos tengan lingotes de oro que, en cierto modo, sustentan la economía de los países. Y la otra dimensión en el uso del oro tiene que ver, si me permiten, pues quizás con la
ostentación, o por lo menos con la manifestación externa de nuestro poder, de nuestro estatus, de nuestra clase social. Aquí tenemos dos ejemplos quizá un tanto extremos, pero incluso en la sociedad en la que nos movemos, todavía el oro también se utiliza como manifestación de nuestro estatus personal. Aquí a la izquierda tenemos el rey de Asante, en lo que hoy es Ghana, pues portando toda su parafernalia de oro, demostrando a los demás su poder y autoridad. Y en el otro lado tenemos este personaje de la India, que hace un par de años se gastó 250.000 libras en diseñar esta camisa de dólares, perdón, en diseñar esta camisa de oro. En ambos casos y de maneras diferentes tenemos el uso de oro como ostentación, como lo tenemos también en este otro ejemplo aquí. Este es un cuarto de baño de un hotel en Hong Kong que está literalmente forrado en oro. Cuestión de gustos, si es el espacio más confortable para sentarse, pero no vamos a entrar ahí. A lo que voy, supongo, es que todos tenemos familiaridad con ese uso y esa concepción del oro como algo que tiene fundamentalmente un valor económico y un valor de ostentación, de manifestación social. Y esto es algo que también vemos, en cierto modo, en la arqueología. Sin entrar en ningún detalle, por supuesto, la orfebrería castrexa, que nos es tan común, pues parte de su uso, por supuesto, se dedicaría a ese tipo de ostentación en la que, llevando un torques o unas arracadas, pues tú le demuestras a los demás quién eres. Y con todo esto, supongo que cabe preguntarse algo que quizás damos por hecho, pero que conviene, como decía, preguntarse de vez en cuando, y es ¿por qué? ¿Por qué distintas sociedades en distintos momentos han elegido el oro como ese material que está en la cima de la pirámide de valores? ¿A qué se debe esto? ¿Y es esto un fenómeno realmente universal? Podemos hablar de una serie de elementos que nos ayudan a entender ese valor, esa calidad especial del oro y que en cierto modo quizás justifiquen ese interés. Por una parte tenemos, por supuesto, ese brillo y ese color tan particulares del oro. El oro químicamente se define como un metal noble, como un elemento noble, y como muchos sabrán, eso quiere decir que es un elemento que no reacciona químicamente con otros. Eso en la práctica quiere decir que el oro resiste mucho a la corrosión y por tanto va a mantener su integridad, su forma, su brillo, su color, con independencia de las circunstancias. Y eso, por supuesto, le da valor al oro y lo hace un material muy útil para acumular riqueza, para hacer joyería y demás. El oro, además, es un metal muy maleable, muy blando, si quieren, y eso también permite que los joyeros puedan trabajarlo con más destreza, con más sofisticación, para crear piezas de joyería y de arte muy detalladas. Y hay otro factor que desde luego tenemos que destacar, que es muy particular del oro y que sin duda contribuye a su valor, y ese es su escasez. El oro es muy escaso y sin duda ese es uno de los motivos por los cuales queremos oro, porque hay poco. Y voy a tratar de cuantificar esto para que se hagan una idea. Si pudiésemos analizar la Tierra entera, químicamente, obtendríamos que la cantidad de oro aproximadamente que hay en la Tierra es un 0,0000002%. Una cantidad infinitamente pequeña. De esta pequeñísima cantidad, mucho está en el fondo del mar o en lugares en los que no podemos extraerlo, pero se estima que desde los orígenes de la metalurgia hasta el presente se han extraído unas 165.000 toneladas de oro, lo cual parece una cantidad no desdeñable. Sin embargo, si dividimos esta cantidad por los 7,5 billones de personas que hay en el mundo, a cada uno nos tocaría aproximadamente 0,02 gramos de oro. Para que se hagan una idea, esta modesta alianza que llevo en mi mano tiene aproximadamente 2 gramos de oro. Eso quiere decir que yo llevo el oro que, si distribuyésemos el oro equitativamente, yo llevo en mi mano el oro que corresponde a 100 personas de este mundo. Creo que es una imagen bastante gráfica para que nos demos cuenta de lo desigualmente distribuidos que están los recursos en el mundo. Y yo no soy, desde luego, la persona que más oro posee. Pero, sin duda, esto también es para ilustrar que sí, el oro es valioso, el oro es escaso, el oro es especial. Pero también merece la pena preguntarse, ¿esto es así en todo el mundo? ¿Ha sido siempre así? ¿El valor económico y de ostentación del oro es algo universal que podemos asumir que siempre fue así en todas las culturas del mundo? Pues eso es de lo que me gustaría tratar de hablar en los siguientes minutos, y utilizando como excusa o como línea argumental la leyenda del Dorado. El Dorado, por supuesto, es pues una manifestación popular de esa codicia de la que hablábamos del oro entendido como aspiración económica. Lo conocemos por la popularización en películas de Disney y demás, como esa ciudad en la que las casas estarían construidas de ladrillos de oro, el polvo de las calles serían pepitas de oro y demás. Sin embargo, como veremos, tiene ciertos orígenes históricos.
La idea del Dorado, la leyenda del Dorado, ese lugar mítico donde encontraríamos riquezas inagotables, está muy presente en particular en Sudamérica. Si ustedes van a Colombia verán que el aeropuerto se llama El Dorado, que la reserva natural se llama El Dorado, la tienda de colchones se llama El Dorado y está infinitamente presente en la cultura popular como algo muy de ellos. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Dónde empieza la gente a obsesionarse con El Dorado? ¿Ha sido siempre así? En realidad sabemos que el origen de esta leyenda se retrotrae a los momentos del contacto cultural, político y demás, entre europeos y lo que hoy son colombianos, en la zona de Colombia. Hace más de 500 años, por tanto. Cuando los europeos, los españoles, llegan allí, conocemos por documentos históricos varios de ellos que describen un ritual religioso de las sociedades muisca de Colombia que ellos describen como el rito de El Dorado. En sus orígenes, en estas descripciones que tenemos en el siglo XVI, El Dorado no era un lugar, sino que era una persona. El Dorado era un cacique muisca al que primero se untaba de aceite o de grasa, después se les polvoreaba con pepitas y polvo de oro para convertirlo en El Dorado, la persona, y esta persona, El Dorado, se embarcaba en una balsa hecha de troncos o de cañas y navegaba hasta el centro de la laguna sagrada de Guatavita, donde él ofrecía objetos de oro, además de lavar su propio cuerpo y, por tanto, depositar todo el oro en el fondo de la laguna. Es ahí donde tenemos el origen de la transposición de la persona El Dorado a el lugar El Dorado. Ese lugar remoto en la profundidad de la selva colombiana en la que tiene que haber una laguna llena de oro. Y sabemos desde ese momento numerosas expediciones documentadas históricamente de aventureros entre el siglo XVI y el siglo XX que se pierden en la selva colombiana, en algunos casos para nunca regresar, tratando de encontrar ese lugar, El Dorado. Bueno, aquí tenemos una ilustración del siglo XVI en la que se está mostrando cómo están dorando al dorado con su indumentaria. Y aquí tenemos un periódico de hace unos 100 años, de principios del siglo XX, en la que todavía, en tiempo reciente, un ingeniero británico se aventuró a drenar la laguna de Guatavita y hacer excavaciones buscando esos tesoros. Y muchísima gente murió también en esta empresa y es lo típico que se ha convertido, en cierto modo, en una maldición. Y todo esto estaba ahí, esa obsesión con El Dorado, y se convirtió en una obsesión todavía mayor, todavía más popular, cuando en 1968 se descubrió la balsa muisca del Dorado. Este objeto es un objeto de oro no muy grande, tiene más o menos el tamaño de mi mano, y cuando se descubrió pues fue una gran revolución en ámbitos académicos y populares, y hoy por hoy se reconoce como probablemente la pieza patrimonial más importante de Colombia, si no de toda América. Y el motivo es fundamentalmente que se entendió que esta pieza representaba la ceremonia del Dorado y por tanto demostraba que esa ceremonia sí que tuvo lugar. Se supone que esto es una balsa hecha de cañas en la que tenemos un cacique, el personaje más grande, con otros personajes, navegando posiblemente a la laguna de Guatavita donde harían su ofrenda de oro. De ahí la creciente popularización de El Dorado en la cultura actual, nuevas reinterpretaciones del ritual y de hecho hoy en el Museo del Oro de Bogotá, donde tienen 40.000 objetos de oro, la balsa muisca sigue siendo el objeto estrella, que como ven se exhibe en una placa reflectante para dar esa idea de agua y de la laguna y demás. En cierto modo, aunque esto lo estamos revisitando ahora, pero en cierto modo perpetuando esa idea del dorado como la ambición y la codicia europea por buscar el oro de América. En este contexto, y en esta historia, que como ven es una historia contada por europeos, aunque se refiera a América, mis colegas en el Museo del Oro y yo, desde hace unos años nos empezamos a plantear la idea de que sería interesante tratar de reconstruir la leyenda y la historia del Dorado, pero desde una perspectiva indígena. Es decir, utilizar la arqueología y no solo las fuentes históricas europeas para tratar de entender la concepción, el uso y el valor del oro en las sociedades indígenas colombianas anteriores a la conquista europea. Tratar, por tanto, de ofrecer una visión de la comprensión del oro y, de hecho, de la ceremonia del dorado en particular, que no fuese tamizada por la perspectiva europea.
Y para ello nos hemos dedicado varios años a estudiar particularmente la orfebrería muisca. Los muiscas eran una sociedad relativamente igualitaria, aunque tenían caciques, no había grandes jerarquías, que habitaban las cordilleras orientales de Colombia, la zona en la que hoy está Bogotá. Eran comunidades de agricultores que hablaban chibcha, producían cerámica, también extraían esmeraldas y sal, pero por lo que son más famosos, por supuesto, es por su orfebrería, los famosos tunjos. Los tunjos, y tenemos cientos de ellos, son pequeñas figuritas, generalmente antropomorfas, varían en tamaño, pero generalmente son así, muy pequeñas, con este estilo más o menos simplificado o naif, si quieren, que representan diferentes personajes. Y aquí tenemos, por ejemplo, a mano derecha una madre portando a su bebé. Aquí tenemos pues, un guerrero con su arco y sus flechas, probablemente regresando de la batalla con un trofeo que es la cabeza del enemigo. Aquí tenemos pues, un cazador o un guerrero con un arrojador de dardos, un lanzador de dardos y demás. Y entonces pensamos que sería interesante estudiar esta orfebrería y tratar de entender una perspectiva indígena de qué es lo que hacen con el oro, qué significa el oro para ellos y en qué medida se corresponde con la concepción europea del valor del oro. Para estudiar estas figuras tenemos que tener muy presente, y esto es algo en lo que insistiré, que todas estas figuras empezaron su vida no como oro, sino como cera. Antes de existir como figuritas de oro, existieron como cera, porque todas ellas fueron creadas por una técnica que se llama el vaciado a la cera perdida, que seguro que algunos de ustedes conocen. Para fabricar estas figuritas siempre empezaban con cera de abejas, que es como plastilina, mucho más maleable, en la cual modelaban con hilos y placas la figurita que querían crear. Una vez terminado el modelo, en torno a ese modelo creaban un molde con arcilla, normalmente mezclada con cenizas de carbón, y este molde adoptaba, por supuesto, la forma de la figurita de cera. Después lo que hacían era calentar la cera, que funde a 60 grados, la calentaban, vaciaban la cera, por tanto tenían el negativo de la impresión de la figura en un molde de cerámica. En ese momento viertes el metal, lo dejas enfriar, luego rompes el molde y tienes tu figurita de oro, que si todo ha ido bien, es una copia más o menos idéntica y única de tu figurita de cera. Por tanto, cuando miramos estas figuras, tenemos que pensar que los artesanos estaban trabajando fundamentalmente con cera, no con oro. Este es un ejemplo de algunos de nuestros experimentos con orfebres locales, simplemente para mostrar el trabajo ingente requerido para producir estas piezas de oro. No solo en modelar todo en arcilla, sus pendientes, sus narigueras y demás, sino después añadir todos estos tubos o canales que van a ser, una vez que se elimine la cera, los conductos por los cuales se alimente el metal. Un trabajo muy laborioso. Si miramos brevemente, porque no quiero aburrirles con números, la composición química de estas figuritas, pues hay un aspecto que merece la pena destacar. Aquí tenemos, cada uno de estos puntos representa un objeto y su composición química en un diagrama ternario. Cuanto más cerca están de esta esquina, el oro, más oro tienen, cuanto más cerca están de esta esquina, más cobre tienen. Simplemente para ver que, aunque les llamamos orfebrería, son en general mezclas de oro y cobre y no parece haber una obsesión por la pureza del oro. No es que cuanto más puro el oro sea mejor, que es lo que pensaríamos hoy, cuantos más quilates, más valioso es el oro, sino que tenemos aleaciones de todo tipo, desde oros casi puros hasta cobres casi puros y todo lo que hay entre un y otro extremo. Pero lo que quizás es más importante y en lo que voy a incidir en los próximos minutos es en cómo encontramos estos objetos y para qué se utilizaban. La mayor parte de estos tunjos, arqueológicamente, se encuentran como ofrendas votivas, ofrendas religiosas. Aparecen en grupitos, y aquí tenemos dos ejemplos, en ofrendatarios, normalmente en recipientes cerámicos, y estos recipientes cerámicos, estas ofrendas, eran depositadas en lugares especiales del paisaje, en una cueva, en una laguna, en una piedra de una forma especial, y se supone, como digo, que son ofrendas religiosas, pues una manera de comunicarse con el más allá. Lo que voy a presentarles a continuación, estudiando como ejemplo un número de ofrendas, voy a tratar de argumentar lo que hemos descubierto a partir de los análisis de estas ofrendas. Y lo que voy a tratar de demostrarles es que cada una de estas ofrendas, todos sus elementos fueron fabricados de una sola vez, todos juntos. Es decir, no son conjuntos de materiales que se vayan heredando y adquiriendo a lo largo de una vida, sino que todos los que encontramos se hicieron juntos, todos ellos los hizo un mismo artesano en un mismo taller. También trataré de argumentar que en cuanto acabaron de producirlos, los ofrecieron en estos lugares sagrados, o sea, no hubo intercambio, no hubo comercio, no hubo ostentación. Y lo que quizás sea un punto más controvertido aún, es que en la fabricación de estos objetos, pero también en su valorización cultural, la cera
era más importante que el oro. Y aunque los objetos acababan, por supuesto, teniendo una materialidad de oro, la apariencia de esos objetos no era lo que importaba, o por lo menos no en el sentido en el que hoy esperamos que el oro manifieste su apariencia como algo brillante, refinado, pulido y limpio. Así que en las próximas diapositivas voy a tratar de sustanciar con datos esta serie de ideas que les comparto aquí de antemano. Aquí tenemos otro diagrama ternario de composiciones, simplemente para ilustrar una serie de ofrendas. Aquí tenemos los puntos colorados según en qué ofrenda han aparecido. Es decir, los objetos que están del mismo color son objetos que aparecieron juntos en un ofrendatario. Simplemente para mostrar que aquellos objetos que aparecen juntos en general tienden a tener la misma composición y, por tanto, se agrupan en el diagrama. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros entendemos que lo que esto quiere decir es que cada grupo de objetos, cada ofrenda, representa una única remesa de metal. Una crisolada, un crisol con metal líquido que se vacía en todos esos moldes para fabricar todas las figuritas, porque todas, como decía, están hechas de una sola vez. Esta idea de que cada grupo, cada ofrenda supone una única remesa de metal, la hemos reforzado haciendo análisis de elementos traza, que son como impurezas geoquímicas que tenemos en los metales, y aquí vemos, sin entrar en mucho detalle, cómo los elementos trazas, esas huellas geoquímicas, nos permiten de nuevo agrupar las ofrendas entre sí. Es decir, todos los objetos que aparecen juntos tienen las mismas huellas geoquímicas porque todas ellas proceden de la misma remesa de metal, del mismo crisol. Pero lo que quizás es más importante es que no solo tenemos una remesa de metal, sino que en cada una de esas ofrendas tenemos un tema único y un artesano único. Es decir, cada grupo tiene una coherencia interna, no solo desde el punto de vista de los materiales de los que está hecho, sino la persona que lo hizo y un tema que trata de representar. Todas ellas cuentan una historia. ¿Qué historia nos cuenta cada ofrenda? Pues no es siempre fácil resolverlo, pero por lo menos podemos ver una coherencia interna. Voy a tratar de ilustrarlo. Empezamos, por ejemplo, una ofrenda, una remesa, un artesano, un tema, y empezamos con la ofrenda de Carmen de Carupa. Esta es una ofrenda muy pequeñita, aquí tienen una moneda por escala, son 3 figuritas pequeñísimas, pero esa coherencia semántica la vemos en la que todas las figuritas representan a la misma persona, en este caso los llamados hombres canasto. Se les llama hombres canastos porque son hombres muy conocidos en zonas de los Andes, esta postura, tienen esta postura de canasto, agarrando las rodillas con los brazos, por tanto son como un canasto, un cesto, y es una actitud de pensar, de recoger pensamientos o inspiración divina. Esa es la temática, podríamos decir, de esta ofrenda. Pero desde un punto de vista técnico, yo creo que está bastante claro que todas ellas fueron producidas por la misma persona. Si las ponemos bajo el microscopio electrónico de barrido, pueden ver ustedes cómo, cuando las modelaron con cera, pues este artesano tenía un estilo muy particular de hacer los ojos con estas líneas horizontales, luego cruzarlas con esa nariz vertical que cubre también la boca. Es un estilo, yo argumentaría, idiosincrático de un artesano único y particular. Y hay un trabajo con la cera, insisto, de lo más laborioso. No olvidemos que la anchura de este objeto, aquí pueden verla, es de solo 5 milímetros, son pequeñísimos. Trabajo muy sofisticado con la cera. Sin embargo, observen también cómo hay estas suciedades o estos residuos que vemos en los ojos y en algunas grietas negruzcos. Estos residuos son los restos del molde en el cual se vació el metal. Como recuerdan, primero tenemos cera, lo recubrimos de cera y carbón, de cenizas de carbón y arcilla, y luego vaciamos el metal. Cuando tú rompes el molde, el metal no está limpio. Tú tienes que quitarle de esos recovecos los restos de suciedad. Pero en este caso no se han molestado en quitarle esos restos de suciedad. Aquí también vemos, arriba de todo, encima de sus cabezas, estos flecos de metal, esas fracturas que no tienen marcas de desgaste, que nadie se ha molestado en pulir y retocar. Es decir, un objeto muy bien diseñado, pero luego parece que está inacabado, lo cual es bastante curioso. De hecho, si ponemos estas figuras juntas en una mesa, acabamos viendo que 2 de ellas encajan perfectamente y que es posible que nos falte una cuarta, que encajaría ahí, que por cualquier motivo se ha perdido. En otras palabras, cuando las diseñaron con cera, estas 2 figuras fueron hechas en el mismo modelo de cera, vaciaron el metal, luego rompieron la pieza a la mitad e inmediatamente la ofrecieron a sus dioses sin molestarse en limpiarla, en retocarla, en pulirla, lo cual es un uso del oro bastante curioso, estarán de acuerdo conmigo. Y veamos ejemplos similares en otras ofrendas. Esta es la ofrenda de Gutiérrez,
otro grupo de objetos de oro, y la identidad semántica, si quieren, la coherencia interna, pues también es difícil de desentrañar, pero esto es algo que tiene que ver, por una parte, con masculinidad, son 3 varones, y por otra, con el consumo de sustancias psicotrópicas. Tenemos, por una parte, la bolsita en la que se llevarían las hojas de coca. Tenemos un poporo, que es un calabazo, que aún se siguen utilizando para aportar la cal, porque para activar las sustancias enteógenas de la coca necesitas un álcali que le proporciona la cal, se mastican juntos, y luego tenemos una bandeja para esnifar. O sea, todo relacionado con el consumo de sustancias, y estos varones que, de nuevo, claramente están hechos por un mismo artesano, un mismo estilo. Miren que tienen el mismo tipo de pendientes, todos ellos con estos hombros tan anchos, con el hueco entre las piernas y demás. Pues bien, una pieza muy bien hecha desde el punto de vista de la cera, muy bien diseñada, pero con peculiaridades técnicas. Miren aquí estos 2 alambres. Los pies de este tunjo, de este personaje, estas son sus rodillas, estos son los pies, pero aquí tenemos un par de cables que parece que no deberían estar allí. Aquí tenemos una calabaza y de nuevo vemos unos cables de metal que sobresalen. ¿Qué son esos cables? Pues bien, esos cables son los alimentadores y embudos por los cuales fluyó el metal cuando se vaciaron estas piezas. Es decir, esos cables son parte de la manufactura de la pieza que en cualquier otro lugar del mundo, después de vaciar la pieza, cortas esos cables, pules, limpias y entonces consideras que tu pieza está acabada. Pero aquí no, vacían el metal en el molde, rompen el molde y se acabó. Y hay muchos extremos de esto. Miren aquí un ejemplo extremo. Esta es una figurita también pequeña, serían 3 personajes sobre esta plataforma, pero, como ven, tienen todo el embudo ahí, que es más grande incluso que la propia pieza. Esto es parte de la manufactura, pero en estas piezas muisca nadie lo elimina, nadie lo pule, nadie lo limpia, nadie lo remata. Y estas piezas inmediatamente se convierten en ofrendas religiosas. Les mostraré ahora otra ofrenda brevemente, pues para seguir ahondando en este tipo de ideas. Esta es la ofrenda de Tocancipá. Simbólicamente, y no voy a entrar en ello, representa una imagen muy típica de la iconografía muisca, que es el cercado del cacique, la casa del cacique, que sería este ofrendatario. Y es interesante porque tenemos los objetos de oro, pero tenemos también cuentas de cerámica y piedra, esmeraldas, y lo que también es peculiar es que tenemos algunas cuentitas de vidrio. Este vidrio lo hemos analizado, es un tipo de vidrio químicamente HLLA, que denota que es vidrio europeo. Y lo que es interesante es que está demostrando que estas prácticas paganas, si así lo quieren, con las que los europeos están tratando de combatir, siguen sobreviviendo después de la conquista e incluso incorporando materiales europeos. Pero a lo que iba es que desde el punto de vista de la orfebrería tenemos esos 4 tunjos y de nuevo son 4 tunjos que cuando los miramos bajo el microscopio electrónico de barrido vemos esa identidad artística. Es como si pudiéramos atribuirlos claramente los 4 a un mismo artesano. Estos me gustan particularmente porque parecen obras como de Modigliani. Los cuerpos difusos, todos ellos con las manos aquí, parece que calentaron la cera para darle esos contornos difusos, estas caras tan peculiares con los ojos cubriendo las orejas. Esto tiene que ser, yo diría, la obra de un único artesano que los hizo todas de una vez. Y de hecho estos objetos también, el hecho de que todos ellos se vaciaron boca abajo, por eso tenemos esa tensión superficial en sus pies. Y si les damos la vuelta, todos ellos tienen este truquito que claramente es el truco de un artesano. Cuando el artesano los diseñó en cera, utilizó una especie de grapa para reforzar la conexión entre la cabeza y el torso. Esta grapa pues, tiene menos de 1 milímetro, o sea, solo la vemos bajo el microscopio. Es simplemente un secreto técnico de un artesano que está reforzando la idea de que todas estas piezas son atribuibles a una persona única. Como decía antes, son objetos que están hechos todos juntos, todos de una vez, y sin apenas rematarlos, con una biografía muy corta, si quieren así decirlo, se ofrecen en lugares sagrados. Y esta es la última ofrenda de la que les voy a enseñar algunas imágenes, porque es también otra de mis favoritas. Esta es la ofrenda de Suba, que es una de las más grandes, tiene 30 y pico tunjos, también apareció en un ofrendatario, y aquí la coherencia en cuanto a su temática pues es debatible, pero lo que tienen en común es que en todo caso tenemos guerreros, madres y bebés. Es muy tentador sugerir si esto podría tener algo que ver con el sacrificio de bebés para propiciar éxitos en la guerra, pero por supuesto eso quizás es ir un poco demasiado lejos en nuestra interpretación. Lo que no cabe duda es de nuevo que tenemos una especie de coherencia interna en cuanto a la temática. Y cuando miramos estas piezas bajo el microscopio, este es uno de mis favoritos absolutos, de los cientos de tunjos de Colombia.
Tenemos, por ejemplo, en este caso, una madre con un bebé, y es mi favorito pues porque es una imagen muy bonita. Como ven, la madre está agarrando al bebé que les está mirando a ustedes, aquí está la cara del bebé, pero desde el punto de vista del trabajo de la cera es extraordinario. Miren ustedes aquí, los labios del bebé tienen 1/3 de milímetro de espesor. Esos son los cables de cera que el artesano estaría manejando. Tiene que haber sido una cantidad ingente de horas modelar esto en la cera. Luego crea uno el molde. Luego vacía el metal, y cuando se vacía el metal hay algún defecto de vaciado, estas especies de flecos de metal que le salen en el cuello. Esos flecos sería facilísimo recortarlos, pulirlos, limpiarlos para obtener una pieza mejor acabada. Pero aquí, claramente, los preceptos no dictan que haya que pulir, acabar y limpiar las piezas. Y tenemos muchos otros ejemplos en la misma ofrenda. Este es un típico bebé atado a su cuna, en el que quizás por una burbuja en el metal hay una parte en la que tenemos un hueco. Nadie se molesta en repararlo o llenarlo. Aquí tenemos otra cara de un tunjo, en el que también, por un defecto no en la cera, sino en el oro, hay un error, pero nadie lo soluciona. Y tenemos incluso, este caso extremo, un tunjo que, por el motivo que fuese, cuando presumiblemente en cera estaba bien hecho, pero cuando lo vacían en metal, algo pasa, se deforma todo completamente. En cualquier otro contexto podríamos argumentar esto es un error, esto se vuelve al crisol y lo volvemos a intentar, pero aquí este objeto que nosotros llamaríamos defectuoso, ellos no, se deposita junto con todos los demás en esta ofrenda sagrada. Pues bien, con todo esto que hemos aprendido en esta ruta por la orfebrería de Colombia, podemos ahora revisitar la famosa balsa muisca. Y lo primero que conviene decir es que la famosa balsa muisca es parte de una ofrenda. Es la ofrenda de Pascua. En ese sentido, no es diferente a las otras. Es un objeto de oro que hemos nosotros convertido en particularmente famoso por la historia del dorado, pero no es más, probablemente fuera significativo entonces, pero no es un objeto diferente en el sentido que es un objeto de oro que aparece junto con otros en una ofrenda votiva muisca. Y cuando, con todo lo aprendido, reanalizamos la balsa muisca, pues encontramos que en general tiene las mismas particularidades que hemos observado en otras piezas de orfebrería. Aquí tenemos una fotografía de detalle del propio cacique, en la que empezamos a ver, y luego veremos mejor, pues por una parte, el trabajo de la cera, extraordinario, el trenzado de toda esta nariguera colgada de su nariz, los pendientes y demás, pero restos también de carbones que no se han limpiado. Por cierto que estos carbones son fabulosos para nosotros porque podemos extraer pequeñísimas muestras y mandarlas a datar por carbono 14. Por ejemplo, hemos datado la balsa muisca, hoy sabemos que es del siglo XIV después de Cristo, gracias a esa suciedad que nos dejaron los artesanos indígenas. Es muy difícil apreciar la calidad y la iconografía de este objeto porque todo brilla demasiado, pero simplemente pues, para que vean algunos detalles, aquí tenemos la parte frontal de la balsa con dos remeros posiblemente a cada lado. Y aquí tenemos, aunque es difícil de ver, dos personajes que tienen plumas en su cabeza y llevan máscaras de jaguar delante de sus caras. La iconografía, el detalle, como les digo, toda esta pieza fue vaciada de una vez y es pequeñísima. Pero cuando nos ponemos a mirar los detalles tienen las mismas imperfecciones o inacabados, desde nuestra perspectiva, que veíamos en las otras piezas. Viene, por ejemplo, este personaje, tenemos una pluma que se cayó de la cabeza, nadie se molestó en desdoblarla. Todos estos restos oscuros de carbón y arcilla del molde que nadie ha limpiado. E incluso estos alambres que son alimentadores. Como pueden ver, este personaje tiene sus manos pegadas al pecho, tiene sus piernas ahí, y estos cables son simplemente los tubos que alimentaron el metal a esta figura y que cualquier otro artesano habría cortado. Pero no en este caso. El propio cacique, como decía, pues en torno a sus ojos y nariz también tiene restos de molde, a pesar de ser un personaje tan importante. Y quizás toda esta, no quiero decir imperfección, porque es un valor, una manera de un juicio de valor muy nuestro, pero esas peculiaridades de que el vaciado no es como esperaríamos nosotros, se ven sobre todo si le damos la vuelta a la balsa. Este es el fondo de la balsa, mirado desde abajo, y como pueden ver ustedes, tiene algo particular. Yo creo que es concebible que la idea original y el modelo de cera fuese algo así, una balsa hecha de cañas entrelazadas y que tendría esa forma. Sin embargo, cuando vaciaron el metal, por motivo que fuese, se hizo una grieta en el molde, el metal se expandió, por lo tanto luego no hubo metal suficiente para rellenar esos cables. De nuevo, lo que nosotros llamaríamos un error de fundición, pero parece no importarles este objeto, no intentan de nuevo, sino que lo depositan, en este caso, en una cueva, en un lugar muy especial del municipio de Pasca. ¿Cómo podemos explicar todo esto?
¿Por qué incido tanto en ese valor de la cera y ese descuido del oro? Una cera en la que se invierte tanto trabajo y un oro en el que parece que no se invierte tanto. Es, por supuesto, difícil de explicar, y no puedo decir que yo tenga la explicación definitiva, pero tengo una idea sugerente que hemos encontrado en la etnografía actual de la Cordillera Oriental. Los UBA son sociedades segmentarias que todavía viven hoy en las cordilleras orientales de Colombia, y que hablan chibcha y que, con todas las salvedades, por supuesto, que debemos mantener, son lo más parecido que tenemos a los descendientes culturales de los muisca. Y, curiosamente, si investigas la etnografía de los UBA, tienen numerosos mitos y leyendas que hablan de la historia de su comunidad y de sus valores que se refieren a las abejas y a la cera y a la miel. Las abejas son un modelo de sociedad porque son una sociedad muy ordenada. Y muchos de los personajes de los UBA consumen miel y mastican cera, por ejemplo, para incrementar el vigor sexual, la fertilidad, o a veces combinados con drogas para encontrar inspiración de distinto tipo. Es, por tanto, una sociedad en la que, a día de hoy, la cera de las abejas tiene un valor simbólico, cultural, muy significativo. Y, por cierto, es osado, pero yo creo que aceptable, plantear que, proyectando esto hacia el pasado, es posible que entre los muiscas la cera también tuviese un valor simbólico y ritual muy importante, y que en la producción de estos tunjos quizás la manipulación de la cera era tan importante o más que el objeto acabado de oro. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? ¿A dónde nos vamos con todo esto? Pues bien, yo creo que si todo ha ido bien, he podido convencerles de que la manera de entender, valorar y utilizar el oro entre los muiscas es muy diferente a la que nos es tan familiar a nosotros. Es una concepción del oro que tiene muy poco que ver con el valor económico y nada que ver con la ostentación. El oro muisca, en cuanto se producían estos objetos, se ofrecían en lugares remotos. No había lugar para esas ostentaciones, para esas demostraciones de poder. Es, por tanto, paradójico y muy interesante que cuando se encontró la balsa muisca, el Banco de Colombia decidió imprimirla en un billete. A mí me encanta esta imagen porque en una sola imagen tenemos plasmadas dos concepciones del valor del oro completamente diferentes. Por una parte, la nuestra, la que nos es tan común y familiar, que es esa comprensión del oro como un valor económico, monetario y hasta cierto punto de ostentación. Y por otra parte, en la propia balsa, estamos evocando un valor del oro que no es tanto material y económico como metafísico y de mediación con lo supernatural. Unos objetos de oro que no se utilizaban para ostentar, porque ni siquiera se hacían para los ojos de este mundo, se hacían para los ojos del más allá. Y un mundo en el que el oro seguramente tuvo valor cultural, simbólico, pero un valor que puede haber sido igual o incluso inferior al valor de la cera. Cuando nos planteamos todo esto, pues inevitablemente tenemos que recordarnos que nuestros valores no son universales. Yo creo que eso es una lección útil y que merece la pena recordar de vez en cuando. Y quizás también, ya que estamos en una ciudad que alberga un museo de orfebrería, cuando volvamos al museo a visitar las colecciones de orfebrería, cualquier otra colección de orfebrería, pues tratemos de preguntarnos el quién, el para quién, el por qué de los objetos que estamos apreciando, sin asumir que representan valores y concepciones de los materiales que son los mismos que tenemos nosotros hoy. Y quizá también para terminar, les invitaría a pensar que cuando estudiamos estos objetos arqueológicos de orfebrería y otros materiales, en cierto modo quizá nos estamos entrometiendo en un mundo religioso ajeno al nuestro. Estamos, de cierto modo, desbaratando un equilibrio que quizás los muiscas estaban buscando cuando hacían estas ofrendas en lugares sagrados. Y si nos hacemos conscientes de eso, pues quizás todavía más nos haremos conscientes de que tenemos que hacerlo con cierta reverencia a las personas que produjeron, utilizaron y depositaron estos objetos de orfebrería. Con reverencia, respeto e incluso agradecimiento que nos permitan inmiscuirnos en ese mundo y apreciar pues, esa ingenuidad, esa destreza y esos valores que pueden ser diferentes a los nuestros, pero por supuesto son igualmente apreciables y respetables. Y con esto termino. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a proceder a coger un micrófono inalámbrico, por favor, organización, para proceder con aquellas preguntas, comentarios y, bueno, cualquier cosa aprovechen hoy para poder hablar con el profesor Martinón de este u otros temas relativos al oro y la orfebrería, que seguramente estará encantado de responder. Por favor, si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano y se acercará a mi compañera. Gracias. Muy buenas tardes. Yo quiero preguntarle, porque la duda que tengo es por qué hasta la Edad Moderna en España no se encuentran piezas de oro de uso personal. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es que no llega el oro, no se sabe trabajar? Es que no estoy seguro que entienda su pregunta, porque en realidad objetos de uso personal se refiere a, por ejemplo, joyería, anillos... Efectivamente, o sea, hasta la Edad Moderna, desde, concretamente, y perdón por mi ignorancia, desde la época de los celtas hasta la Edad Moderna, no se descubren piezas de oro. Yo creo que sí, por supuesto. Es una minoría. Para la prehistoria, pues tenemos muy buenos ejemplos en el museo de aquí, de piezas de orfebrería, que representan collares, diademas, cinturones, pendientes, que serían, podemos argumentar, de uso personal, o por lo menos de identificación personal. Y luego, en periodos posteriores, seguimos teniendo anillos, joyas, coronas, hebillas... Sin embargo, en arte sacro domina más la plata que el oro. Hombre, ahí ya puede haber una confluencia de factores. Una de ellas, por supuesto, la propia abundancia de los metales. La plata es, en términos relativos, muchísimo más abundante que el oro y, por tanto, más accesible. El oro, como decíamos, es muy escaso y, por tanto, tiende a concentrarse en menos manos. El hecho de que el oro pues, pueda haberse reciclado, pueda haber acabado en manos privadas, la representatividad de distintos metales o materiales pues es difícil de evaluar, pero desde luego que ejemplos de oro para objetos de uso personal sí que las tenemos históricamente. Es que un trabajo que hizo Manuel Sáenz González y Yayoi Kawamura en los siglos XVI, XVII y XVIII, en la Mariña lucense, apenas se ven piezas, yo creo, vamos, trato ahora de memoria, pero no veo ninguna pieza de oro, todo es platería. Pues habría que verlo, pero yo creo que sería una cuestión o de que no se hayan recuperado o si realmente son escasas, que probablemente lo sean, sería una cuestión puramente económica y de acceso al oro. No es que yo no creo que haya existido en periodos tan recientes un rechazo cultural al oro. Yo creo que cualquier persona en el siglo XVII de España que tuviese acceso a objetos de oro, pues no diría que no. En otros contextos, y eso es de lo que hablaba hoy, el oro tiene otros valores y sabemos tanto en el Caribe precolombino como en el África subsahariana, por ejemplo, el cobre tenía más valor que el oro. Y la obsesión con el oro es un resultado de la globalización y de la llegada de los europeos, u otros, pero es resultado de contactos coloniales. Pero desde luego que en la Europa del siglo XVII no cabe duda de que el oro es el metal más valioso y el que todo el mundo quiere tener. Entonces, si en algunos sitios no hay oro, pues probablemente sea simplemente porque no había acceso en ese contexto particular. O por lo menos es lo que yo pensaría. Ya. Muchísimas gracias. A usted. ¿Alguna otra intervención? Una pregunta. La persona está que y los dos ingleses que desaparecieron en Mato Grosso, ¿te acuerdas que era un padre y un hijo? Y el siglo pasado. Y tú estuviste haciendo excavaciones por allí, ¿se llegó a saber algo? Pues debo confesar que no sé de qué me está hablando, ¿no? Hubo una expedición por unos ingenieros que se habían informado en Mato Grosso sobre el rodado, ¿no? Que se había llegado. Era un inglés y después por Bolívar, ¿te acuerdas? Tuvo que hablar esta
Es que hay varias historias y de hecho es... Y muchas más recientes y más comentadas en Inglaterra. Precisamente fue el primero que estuvo allí en la expedición y después se llevó al hijo y desaparecieron los dos de la selva. Iban en busca del dorado, precisamente. Sí, lo que es curioso, pero ha habido numerosas historias, ya digo, desde las primeras documentadas en el siglo XVI hasta el siglo XX, no una, sino múltiples expediciones lanzadas de distintos europeos y después americanos buscando el dorado. Lo curioso es que el dorado, como vemos aquí en sus orígenes, está en Colombia y luego hay gente que ha desaparecido y ha sacrificado su vida buscando el dorado en Venezuela, en Brasil, porque luego ya empiezan con interpretaciones astrales o de todo tipo diciendo no, porque si tú lees esta fuente histórica de otra manera, estaban describiendo una laguna que en realidad no está en Colombia sino en Brasil y ya la cosa se distorsiona. Y este caso en particular del que me habla, pues no tengo familiaridad con él, pero es uno más de tantos documentados. De hecho decían que el origen del mito del dorado fueron las tribus indígenas intentando sacar a los españoles del medio diciendo que había aquella ciudad de oro para lanzar las otras islas, ¿no? Sí, de eso también hay algunas referencias en las que los europeos se quejan porque les preguntan a los indígenas dónde están las minas de oro y a veces les dicen la verdad, a veces no, pero historias de esas hay, por supuesto, miles, pero la idea del dorado, como la conocemos hoy, la mención del dorado, porque se describe con esa palabra, es el mito, el ritual que les describía al principio. Bueno, yo casi iba a preguntar lo mismo. En realidad yo quería saber hasta qué punto está escrita la historia de esos fracasos, ¿no? Porque algunos son muy ilustres, por ejemplo el caso de Walter Raleigh, que malgastó una auténtica fortuna, parece que parte de la propia reina Isabel, y en parte eso cavó su tumba, ¿no? Su tumba política, porque... Entonces está escrita de alguna manera recopilada toda esa historia de fracasos. Sí, y hay, como digo, pues el caso de Walter Raleigh, por ejemplo, ya estaba hablando de no una distorsión, pero una nueva reiteración del mito del dorado, porque él ya estaba buscando, por supuesto, en lo que es Virginia, en Estados Unidos, más hacia el norte, donde ya había habido otras historias de avanzadillas de europeos que llegan y dicen esto está lleno de oro, pero luego vuelven y no es tal cosa. En el caso de Estados Unidos, en Virginia, pues curiosamente pues también he hecho trabajos arqueológicos allí y lo que hemos visto es que fueron buscando oro y latón y no encontraron nada. En Canadá, en Quebec, hay casos similares en los que envían cartas desde Canadá, bueno, vuelven, mandan emisarios diciendo esto está lleno de diamantes y esos diamantes resultaron ser cristales de cuarzo. Y hay, como digo, numerosísimas historias documentadas en archivos y en algunos libros que han tratado de recogerlas, tanto para Colombia en particular, como digo, desde el siglo XVI, avanzadillas y exploradores que nunca vuelven o que vuelven sin encontrarlo y demás, y luego, más recientemente, pues en todos los lugares de América y más allá, buscando diversos tipos de El Dorado. Que por supuesto hoy El Dorado ya no se refiere únicamente a Colombia, sino a cualquiera de estas expediciones aventureras en busca de tesoros. Algunha cuestión máis? Se non damos por rematada esta xornada. A última, por favor. Non hai. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, Marcos Martínón Torres. Y a ustedes los emplazo para mañana a las 9:30 o'clock para comenzar con la primera sesión temática. Gracias.